pues nuevamente estamos aquí. Gracias por acompañarnos, por darte el tiempo, por disponer de estos momentos y aprender junto con nosotras. Te doy la más cordial bienvenida si estás aquí por primera vez, que ojalá no sea la primera, sino que de aquí en adelante tengas la disposición también de estar escuchando y estar estudiando con nosotras. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a orar para dar inicio a nuestro estudio de esta semana. Padre bendito, como sabes, Señor, estoy profundamente agradecida y la verdad no tengo palabras para expresarte, Señor, mi gratitud porque nos has permitido por varias semanas estudiar a estas mujeres de la Biblia que han traído mucha enseñanza a nuestros corazones. Señor, síguenos capacitando, síguenos preparando para la batalla. Sabemos que el camino es difícil muchas veces, que a veces nos enfrentamos a situaciones complicadas, a circunstancias que se salen de nuestro control. Pero como mujeres, te ruego, Señor, que tú pongas en nosotros la paz, el entendimiento, la sabiduría, la mesura, la confianza, todo eso que necesitamos día a día para salir adelante, Señor. Tú eres quien nos has creado, tú eres el único, Señor, que conoce perfectamente de qué estamos hechas. Por eso yo te ruego que sea tu mano sobre nosotras, Señor, sobre cada una de nuestras hermanas, que podamos seguir aprendiendo, que nuestro corazón sea sincero delante de ti, que no pasemos nuestra vida justificando nuestras acciones, sino que más bien seamos sinceras delante de ti y sepamos reconocer cuando hemos fallado, Señor. Que la vida de cada una de estas mujeres sea un ejemplo para nosotras y que también aprendamos a no cometer los mismos errores que ellas cometieron. Gracias te doy por tu palabra, porque podemos leerla en nuestro idioma, Señor, de una forma sencilla y clara, y que porque tu Espíritu Santo que habita en nosotros nos da la capacidad para poder comprenderla y sobre todo poder meditarla. Te ruego que estés en medio nuestro la tarde de hoy y que cada una de las personas que escuche este video pueda meditar de lo que vamos a aprender. Gracias, Señor, gracias por todo. En el nombre precioso de mi amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La vida de la realeza podría parecer una vida de ensueño, donde reyes y consortes viven como en un cuento de hadas, rodeados siempre de sus lujos más excéntricos, con una servidumbre siempre dispuesta a satisfacer sus deseos más locos y, por supuesto, viviendo felices para siempre. Lamentablemente, creo que al final es solamente eso, un cuento. Donde de este lado de la eternidad no existe la felicidad completa. Nuestra naturaleza siempre nos va a llevar a buscar y buscar hasta que obtengamos todo lo que deseamos y después otra cosa va a ocupar ese lugar de ese deseo ya satisfecho y volvemos al mismo punto de insatisfacción desde donde comenzamos. ¿Qué cosa nos puede causar placer en esta vida? Muchas cosas, infinidad de cosas. Pero hablando específicamente del rey David, pareciera que las mujeres fueron para él una debilidad. Hemos visto la historia de dos de sus esposas, Milca, que era la hija del rey Saúl, y Abigail, quien fue la esposa del malvado Nabal. Pero además de estas dos, David tuvo 6 esposas más, sin contar por supuesto las concubinas. Te las voy a mencionar: Maca, Agitat, Ahinoam, Egla y Betsabé. Con estas 8 esposas legítimas, David tuvo 19 hijos e hijas, sin contar por supuesto los que tuvo con las concubinas. Ser esposa de un rey en los tiempos bíblicos implicaba estar dispuesta a compartir a tu marido con otras mujeres. Como hemos visto en repetidas ocasiones, la poligamia no era mal vista porque era parte de su cultura,
que por cierto era una práctica adoptada de otros pueblos y de otras culturas. Dios no había establecido la poligamia como parte de la vida de los israelitas, pero ellos en su desobediencia decidieron hacerlo de esta manera, provocando por supuesto todos estos episodios de celos y rivalidad entre sus mujeres. Esta rivalidad se daba muchas veces por tratar de obtener la mayor atención del esposo, también como una estrategia para tener la mayor cantidad de hijos posibles que heredaran al marido, y por supuesto la más importante era obtener la primogenitura. No es nada complicado imaginar los pleitos y discusiones que se daban entre estas esposas. Al menos 4 hijos del rey David murieron en situaciones trágicas, y aunque solo uno podía ser el heredero o sucesor en el trono, varios aspiraron a ser rey, provocando situaciones de pleito y venganza entre hermanos. Algo que podemos resaltar en la vida de David es que al menos 2 de estas lista de 8 esposas eran casadas al momento en el que él las conoce y se siente atraído por ellas. Tal vez su condición de rey le daba este privilegio, le ponía en una posición donde él podía elegir a la mujer que él quisiera. Lo podemos notar obviamente en la cantidad de esposas y concubinas que tuvo. Y es justamente en una de estas esposas, en una de estas mujeres de David, que nos enfocaremos en este día, Betsabé. De ella, lo primero que sabemos es que era una mujer de Jerusalén, hija de Eliam y esposa de Urías elitita, quien era también residente de Israel. Como un comentario adicional, quiero decirte que los hititas eran, como se les llamaba, a los habitantes de un pueblo que estaba asentado en la península de Anatolia, lo cual estaría ubicada en lo que ahora conocemos como Turquía. En la Biblia podemos encontrar varias referencias sobre los hititas, por ejemplo, en el libro de Génesis, de Números, Josué y en Segunda de Reyes también. Si leíste Segunda de Samuel desde el capítulo 11 y 12, podemos ver con detalle qué fue lo que sucedió entre David y Betsabé. Esta relación ha sido una de las cosas que más ha marcado la vida del rey David, porque aunque es reconocido como el mejor rey que ha tenido Israel, también es recordado por este episodio de debilidad que provocó que no solamente esa unión se consumara en adulterio, sino también en un terrible desastre que terminó en homicidio, trayendo por supuesto a la vida de esta pareja mucha tristeza y pesar poco tiempo después con la muerte de su primer hijo, producto de su adulterio. Y si no leíste o no lo sabías, aquí lo vamos a comentar. La historia comienza en 2 de Samuel 11 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 13. Esta historia en particular de Betsabé, como varias de las anteriores que ya estudiamos, implica que estemos leyendo varios pasajes. Así que lo vamos a tomar con calma y vamos a empezar con esta cita. Segunda de Samuel, el capítulo 11, del versículo 1 hasta el 13. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual.
Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Entonces David envió un mensaje a Joab: mándame a Urías elitita. Así que Joab se lo envió. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaba Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra. Después le dijo a Urías: ve a tu casa a descansar. David incluso le envió un regalo a Urías apenas éste dejó el palacio. Pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esta noche a la entrada del palacio con la guardia real. Al enterarse David que Urías no había ido a su casa, lo mandó llamar y le preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Urías le contestó: el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas, y Joab y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. Está bien, quédate hoy aquí, le dijo David, y mañana puedes regresar al ejército. Así que Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. David lo invitó a cenar y lo emborrachó, pero aún así no logró que Urías se fuera a la casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real. Bueno, vamos por partes. Creo que mucho se ha predicado y se ha enseñado acerca de este evento en la vida del rey David. Es sorprendente que un hombre tan prominente en la historia del pueblo de Israel, que siendo un jovencito que había vencido a ese gigante filisteo llamado Goliat, y que no solo era un músico talentoso, pues escribió la mayor parte del libro de los Salmos, sino que también era un importante estratega militar que con la ayuda de Dios obtuvo muchas victorias en diferentes guerras. Sin embargo, en esta guerra contra los amonitas, David prefirió enviar a Joab y quedarse él en Jerusalén, y ese día en particular decidió dormir hasta tarde. Y una vez que había dormido suficiente, sale a su terraza para tomar el fresco, y es cuando la ve. Debido a que Urías era uno de los guerreros del rey, es posible que su casa estuviera localizada muy cerca del palacio. Esta razón es suficiente para que David pudiera ver a Betsabé desde su terraza. ¿Qué hacía Betsabé bañándose al aire libre? Bueno, antes de pensar que ella era una mujer que le gustaba exhibirse o que lo haya hecho con la intención de provocar al rey David, le daremos el beneficio de la duda. Estudiando un poco sobre la arquitectura hebrea y ver cómo estaban construidas las casas y la estructura que tenían, veo que había baños y cisternas que estaban precisamente construidas en el patio interior de las casas, y se usaban estas para recoger el agua de lluvia. Entonces, muy probablemente Betsabé estaba bañándose en el lugar correcto de la casa. No queremos culpar a David, pero es obvio que lo que él vio fue suficiente para que se despertara su curiosidad por ella y que investigara de quién se trataba. El versículo 2 dice que Betsabé era de una belleza singular. ¿Esto qué quiere decir? Que la mujer tenía una belleza única y extraordinaria. Dice también la escritura que cuando David se acostó con Betsabé, ella recién había pasado el rito de purificación postmenstrual. ¿Y cómo era este ritual? Bueno, el mikvah, que es la palabra judía que habla acerca de esto, es un baño de purificación que se debía realizar durante 7 días después de haber terminado la menstruación. Las mujeres pasaban un tiempo limpiando todo su cuerpo y asegurándose de que no hubiera objetos extraños en su persona que interfirieran entre su cuerpo y el agua. Se bañaban, lavaban su cuerpo, se examinaban cuidadosamente
Y una vez terminado este proceso, se sumergían completamente en el agua hasta tapar su cabeza. Las relaciones matrimoniales solo se podían reanudar una vez concluido los 7 días de purificación. En la ley dada a Moisés, específicamente en el capítulo 15 del libro de Levítico, Dios da instrucciones precisas a los judíos de cómo debían ser estos baños de purificación, ya que tanto el semen como la sangre de la menstruación o cualquier secreción del cuerpo se consideraba inmunda. Y no solo eso, sino que todo lo que tocaran se contaminaba y también se volvía impuro. En la actualidad, tradicionalmente las mujeres judías asisten al mikvah antes de su boda y continúan cada mes hasta que dejan de menstruar. Para muchas mujeres judías ortodoxas, eso es solo un rito de espiritualidad, pero lo interesante es que tienen muy presente su tradición y hasta la fecha este ritual es practicado como muchas otras cosas. Volviendo a Betsabé, era entonces muy probable que para no contaminar nada con su impureza, ella estuviera bañándose en su patio exterior junto a una cisterna con agua para poder cumplir así con esta parte de la ley. Así que un poco que ella hacía lo que debía de hacer y otro poco que David despertó su lujuria, ambas cosas se combinaron para dar parte a lo siguiente que sucedió entre ellos. Con esto no quiero decir que toda la culpa sea de David. La Biblia no dice que ella fue obligada o que fue amenazada, ni tampoco dice que lo haya hecho de forma voluntaria. Lo que sí dice es que él la mandó llamar y ella acudió a ese llamado. Desde luego que no defiendo a Betsabé tampoco, ni la defiendo ni la excuso. Pero David debió ser un hombre físicamente muy atractivo e inteligente para seducirla. Y luego la noticia: estoy embarazada. ¡Wow! Era obvio que Betsabé sabía que ese hijo era del rey David. Su marido estaba en la guerra. Esas guerras no duraban 3 días. Y lo que sucede del versículo 6 al 13 es uno de los pecados que más ha marcado a David. Él manda traer a Urías, el esposo de Betsabé, por medio de Joab, quien era el capitán del ejército. Primero finge un poco, platica con él, le hace preguntas sobre el tema de la guerra, después lo manda a dormir a su casa con su esposa, pero con lo que no cuenta David es que Urías era un guerrero fiel al rey. Y en vez de hacer lo que David le manda, él prefiere quedarse a las puertas del palacio en señal de lealtad, por supuesto, a su rey y a su ejército. Urías era un guerrero fiel, uno de los 30 valientes de David, de su guardia personal. Ahora vamos a continuar leyendo ahí mismo en el capítulo 2, pero continuamos en el versículo 14 al 26. Entonces, a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la dio a Urías para que se la entregara. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab: pon a Urías en las líneas del frente, donde la batalla sea más violenta. Luego, retrocedan para que lo maten. Así que Joab asignó a Urías a un lugar cerca de la muralla de la ciudad donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Y cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear, Urías el hitita murió junto con varios soldados israelitas. Luego Joab envió a David un informe de la batalla. Le dijo a su mensajero: informa al rey todas las novedades de la batalla, pero tal vez se enoje y pregunte por qué las tropas se acercaron tanto a la ciudad. ¿Acaso no sabían que dispararían desde la muralla? ¿No fue Abimelech, hijo de Gedeón, muerto en Tebes por una mujer que le tiró una piedra de molino desde la muralla? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Entonces dile: murió también Urías el hitita. Por lo tanto, el mensajero fue a Jerusalén y le dio un informe completo a David.
El enemigo salió contra nosotros a campo abierto, le dijo, y cuando los perseguíamos hasta las puertas de la ciudad, los arqueros que estaban en la muralla nos dispararon flechas. Mataron a algunos hombres del rey, entre ellos a Urías el hitita. Bien, dile a Joab que no se desanime, dijo David. La espada devora a este hoy y a aquel mañana. La próxima vez esfuércense más y conquistarán la ciudad. Cuando la esposa de Urías se enteró de que su marido había muerto, hizo duelo por él. Una vez cumplido el periodo de luto, David mandó que la trajeran al palacio y pasó a ser una de sus esposas. Luego ella dio a luz un hijo, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Si te pareció que la relación entre David y Betsabé fue algo romántico y hasta emocionante, a partir de este momento se convierte en algo siniestro. Urías no merecía esa paga. Él estaba mostrando su fidelidad al rey y a cambio de eso mismo fue el portador de la carta que condenaba su muerte. El rey David, intentando ocultar su indiscreción y pues quien debía ser la imagen de la rectitud y el buen juicio, ahora se vuelve un homicida de la forma más vil y reprochable para poder quedarse con Betsabé y con el hijo fruto de su relación extramarital, quebrantando, por supuesto, una vez el mandato de Dios. Deuteronomio 17, en la primera parte del versículo, fíjense lo que dice. Deuteronomio 17 dice: el rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Así que visiblemente David puede ser culpable de 3 de los 10 mandamientos: no cometer adulterio, no cometer asesinato y no desear a la mujer de tu prójimo. Pero mira, nada queda oculto debajo de los ojos de Dios. Y aunque pareciera que David tenía razones para hacer lo que hizo, el Señor estaba enojado por esto. El capítulo 12 habla de que Dios envía al profeta Natán para que reprenda a David por su pecado y le da la ilustración del hombre rico con muchas ovejas que va y roba a aquel pobre que solo tenía una ovejita a la que cuidaba como a una hija. David se siente tan indignado por este hecho que él mismo da la sentencia: este hombre debe morir. Pero lo que le contesta Natán seguramente lo dejó helado. Vamos a continuar ahí mismo en 2 de Samuel. En 2 de Samuel, en el capítulo 12, versículo del 7 al 12. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor, Dios de Israel, dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías el hitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante, tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Y efectivamente, aunque David reconoció su pecado y se arrepintió profundamente, la espada no se apartó de su casa. David pagó muy duro las consecuencias de su pecado. Su primer hijo con Betsabé murió a los 7 días de nacido. Después su hijo Amnón violó a su media hermana Tamar, hija también de David, y su hijo Absalón asesinó a Amnón en venganza por la violación de Tamar. Absalón se rebela contra David y provoca un golpe de estado, una rebelión, una guerrilla,
Y este mismo hijo Absalón entra al palacio a la vista de todos, monta una carpa en la azotea y tiene sexo con las concubinas de su padre, dando cumplimiento a la profecía de Natán. Y muchos años después, cuando David ya está viejo, su hijo Adonías levanta otra rebelión contra su padre y se autoproclama rey. Continuando con 2 de Samuel, en el capítulo 12, versículo 24, dice: 24 dice: luego David consoló a Betsabé su esposa y se acostó con ella. Entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, y David lo llamó Salomón. El Señor amó al niño. Después David y Betsabé tienen otro hijo al que llaman Salomón, como dice el texto. Salomón fue sucesor en el trono de su padre David. La Biblia describe cómo Dios lo dotó de un corazón sabio y entendido, como nunca nadie ha tenido ni jamás tendrá. Él es el autor de los libros de Eclesiastés, de Proverbios y de Cantares. En el último capítulo del libro de Proverbios, el capítulo 31, es uno de los pasajes más conocidos de las Escrituras, pero lo que casi nos enseña es el origen de este pasaje, que es atribuido al rey Lemuel, a quien la tradición judía lo identifica como el rey Salomón. Proverbios 31:1 dice: los dichos del rey Lemuel contienen el siguiente mensaje que le enseñó su madre. Y si Lemuel es el mismo Salomón, eso significa que la madre que le enseñó estos dichos sabios sobre el carácter excelente de una mujer fue precisamente Betsabé, una mujer que ha sido más conocida por su adulterio que por la influencia que tuvo sobre su hijo Salomón. Cualquiera que fueren los defectos de Betsabé, y si fuera o no de hecho la madre del rey Lemuel, es evidente que ella fue una madre presente, diligente en la crianza de su hijo Salomón, y que ayudó a formar en él el carácter de un rey, de un hombre sabio y de un gran líder también. Aunque hubiera sido mejor oponerse a los deseos del rey y haber evitado toda esta tragedia con su marido, inocente por supuesto, ella fue restaurada y diligentemente se concentra en educar y guiar a su hijo en el temor del Señor. Después de esto, su vida permaneció en silencio. Se convierte en una gran influencia con su esposo, el rey David, para que su hijo Salomón se convierta en el heredero del trono. ¿Y qué podemos aprender? Bueno, primeramente, que Dios no ignora ni es indiferente al pecado. Él nunca rebajará su estándar para que nosotros podamos estar tranquilos o en paz mientras estemos pecando. Cuando venimos a Él verdaderamente humillados y reconociendo nuestro pecado, dice la Escritura que Él es fiel y justo para limpiarnos de nuestra maldad, pero nunca podremos librarnos de las consecuencias. Así como a Betsabé, nuestros errores pueden enseñarnos lecciones que cambien el rumbo de nuestra vida. Pero debido a la obra de Cristo en la cruz, Dios perdona y restaura un corazón arrepentido y humillado. Y si tú aún transitas por este mundo sin Dios y sin rumbo, quiero invitarte a que el día de hoy reflexiones en ello. No sé cuáles sean tus luchas o cuáles sean tus situaciones tan difíciles o tus circunstancias. Lo que sí sé es que Dios, que perdonó el adulterio de Betsabé y restauró su vida, puede hacer lo mismo con la tuya, como lo ha hecho con muchas de nosotras. ¿Qué otra cosa puede ser mejor que tener una relación íntima con el Señor? Dice su palabra en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Si te parece que la historia de Betsabé es un escándalo, espérate a conocer la próxima protagonista, Jezabel. Su perversión no tiene límite. Puedes encontrar su historia en el segundo libro de los Reyes a partir del capítulo 18. Te invito a que lo leas. Que el Señor te bendiga. Gracias.